Ya no eres bienvenida aquí. Leí el mensaje de mi hijo mientras esperaba mi vuelo de regreso en el aeropuerto de Ciudad de México. Mis manos temblaron cuando apareció el segundo mensaje. Tu tarjeta fue cancelada. Arreglátelas para volver, perdedora. Estaba visitando a mi hermana Patricia en el extranjero, y mi propio hijo acababa de cortarme todos los medios para regresar a casa. Tenía 61 años, estaba sola a miles de kilómetros, y Emilio me había abandonado como si fuera basura. Respiré hondo y escribí, gracias por avisarme. Guardé el teléfono. No sabía que esa simple respuesta sería el inicio de algo que él jamás esperaría. Lo que sucedió cuando abrió la puerta al día siguiente lo destrozaría por completo. Pero déjenme explicarles cómo llegué hasta aquí. Como una madre que lo dio todo terminó varada en un aeropuerto extranjero, traicionada por la única persona que juró amarla siempre. Todo comenzó 30 años atrás, cuando Emilio tenía 5 años y su padre murió en un accidente. Me quedé sola con un niño pequeño, sin ahorros, sin familia cerca. Trabajé en 3 empleos simultáneamente durante años. Limpiaba oficinas por las mañanas, atendía una tienda por las tardes, y cosía ropa por las noches. Dormía 4 horas diarias. Mis manos siempre olían a cloro y mis ojos ardían de cansancio. Pero cada vez que veía a Emilio dormir en su pequeña cama, pensaba que valía la pena. Él era mi mundo entero. Mi razón para levantarme cada mañana con el cuerpo destrozado. Cuando Emilio cumplió 18 años y consiguió una beca parcial para la universidad, vendí el único patrimonio que tenía, el departamento que había comprado con el seguro de vida de mi esposo. Era pequeño, modesto, pero era mío. Era mi seguridad. Lo vendí porque la beca no cubría los gastos completos, y mi hijo necesitaba estudiar. Necesitaba un futuro mejor que el mío. Me mudé a un cuarto alquilado en un edificio viejo. Una habitación con baño compartido y una cocineta eléctrica. Pero Emilio tenía su educación. Eso era lo importante. Durante esos 4 años universitarios, seguí trabajando sin parar. Le enviaba dinero cada semana para sus libros, su transporte, su comida. Él estudiaba administración de empresas y soñaba con tener su propio negocio. Me llamaba ocasionalmente, siempre apurado, siempre pidiendo algo más. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca preguntaba si descansaba, si comía bien, si me alcanzaba el dinero. Yo justificaba su indiferencia pensando que era joven, que estaba concentrado en sus estudios, que ya habría tiempo para agradecer después. Cuando se graduó, conoció a Karina. Una mujer elegante, de familia acomodada, acostumbrada a cierto nivel de vida. Yo la conocí en la fiesta de graduación. Me miró de arriba abajo, evaluando mi vestido color beige gastado, mis zapatos viejos, mis manos ásperas de tanto trabajo. Sonrió con cortesía, pero vi el desprecio en sus ojos. Para ella, yo era la madre pobre que no encajaba en la imagen que Emilio quería proyectar. Me presentó rápidamente a sus amigos y luego me apartó hacia una esquina, lejos de las fotografías importantes. 6 meses después, Emilio anunció que se casaría con Karina. Me pidió ayuda para el enganche de una casa. Mamá, es una gran oportunidad. La casa está en un fraccionamiento exclusivo. Karina no aceptará vivir en un lugar modesto. Necesito $50,000. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. $50,000. Yo ganaba $1,200 al mes trabajando 12 horas diarias. No tenía ahorros. No tenía nada. Pero era mi hijo. Y él me necesitaba. Pedí préstamos. Hipotequé el futuro que no tenía. Conseguí el dinero vendiendo joyas que guardaba de mi madre, pidiendo adelantos de salario, endeudándome con agiotistas que cobraban intereses abusivos. Reuní $45,000. Le dije a Emilio que era todo lo que tenía. Él frunció el ceño. Necesito 50, mamá. No 45. No dijo gracias. No preguntó cómo lo había conseguido. Solo exigió más. Conseguí los 5,000 restantes empeñando los últimos recuerdos de mi esposo, su reloj, su anillo de bodas, sus mancuernillas. La boda fue elegante. Cara. Yo no pagué nada de eso, la familia de Karina se encargó. Me sentaron en una mesa apartada, lejos de los invitados importantes. Usé el mismo vestido beige de la graduación porque no tenía dinero para otro.
Karina me presentó a sus amigas como la mamá de Emilio, con un tono que dejaba claro que yo era una obligación incómoda, no parte de la familia. Emilio no dijo nada. No me defendió. Bailó, rió, disfrutó su noche perfecta mientras yo comía sola en mi mesa, sintiéndome invisible. Después de la boda, pensé que las cosas mejorarían. Que tal vez ahora que Emilio estaba establecido, podríamos tener una relación más cercana. Pero pasaron semanas sin que me llamara. Cuando finalmente lo hice yo, sonaba molesto. Mamá, estoy ocupado. Karina y yo estamos organizando la casa. Te llamo después. Después nunca llegaba. Yo seguía trabajando, pagando las deudas que había contraído para su casa. Vivía con lo mínimo. Pan, café, arroz. A veces pasaba días enteros sin comer proteína porque cada centavo iba directo a pagar los préstamos. Un día recibí una llamada suya. Mi corazón saltó de alegría. Pensé que finalmente me extrañaba. Mamá, necesito un favor. Mi alegría se desvaneció. Voy a abrir mi negocio. Una consultoría empresarial. Pero necesito capital inicial y referencias comerciales. Papá tenía contactos importantes, ¿verdad? Tiene sus agendas, sus documentos. Mi esposo había trabajado en importaciones antes de morir. Tenía relaciones con proveedores, distribuidores, gente influyente. Guardaba todo en cajas viejas que nunca había revisado porque dolía demasiado. Sí, tengo todo guardado, respondí. Perfecto. Las necesito. Pasa mañana por la casa a dejarlas. No me invitó a entrar. No ofreció café. Solo quería los documentos. Llegué al día siguiente cargando 3 cajas pesadas. Emilio abrió la puerta, tomó las cajas sin ayudarme, y dijo, «Gracias, mamá. Tengo una junta en 20 minutos». La puerta se cerró en mi cara. Me quedé parada en el porche, mirando la casa que ayudé a comprar, sintiendo que mi hijo se alejaba más y más. Pasaron meses. El negocio de Emilio comenzó a crecer. Yo lo sabía porque ocasionalmente publicaba en redes sociales. Fotos en restaurantes caros, viajes a la playa con Karina, trajes nuevos. Nunca me mencionaba. Nunca me visitaba. Yo seguía en mi cuarto alquilado, trabajando hasta que el cuerpo me dolía, pagando deudas que había contraído por él. Pero me decía a mí misma que estaba bien. Que lo importante era que mi hijo fuera feliz. Que los sacrificios de una madre no necesitan reconocimiento. Una tarde recibí otra llamada. Mamá, tengo un problema legal con un proveedor. ¿Recuerdas a Álvaro? El abogado que trabajaba con papá. Necesito su contacto urgente. Álvaro. No había hablado con él en años, pero conservaba su número. Se lo di. Emilio colgó sin despedirse. 2 semanas después, me enteré por terceros que Álvaro había resuelto el problema de Emilio sin cobrarle. Lo hizo como favor hacia la memoria de mi esposo. Emilio nunca me contó. Nunca agradeció. Así pasaron 10 años. Una década entera donde yo existía solo cuando Emilio necesitaba algo. Un contacto. Un documento. Dinero prestado que nunca devolvía. Cada vez que llamaba, mi corazón latía esperando que dijera, «Mamá, te extraño». Pero siempre era, «Mamá, necesito que». Karina quedó embarazada cuando llevaban 5 años de casados. Emilio me llamó para darme la noticia. Sentí una emoción inmensa. Iba a ser abuela. Pensé que tal vez un bebé suavizaría el corazón de mi hijo, que me acercaría nuevamente a él. ¡Qué felicidad! Emilio, voy a ser abuela, le dije con la voz quebrada. Sí, mamá. Oye, necesitamos comprar muchas cosas para el bebé. La cuna que quiere Karina cuesta $3,000. ¿Puedes ayudarnos? Tragué saliva. $3,000. Acababa de terminar de pagar los préstamos de su casa. Apenas llevaba 2 meses respirando sin esa presión. Emilio, acabo de salir de las deudas. No tengo ahorros. Hubo un silencio incómodo. Está bien, mamá. Pensé que querrías participar en la llegada de tu nieto, pero entiendo. Colgó. Esas palabras me destrozaron. Me hizo sentir que no amara a mi nieto si no pagaba una cuna carísima. Conseguí el dinero. Pedí un adelanto de 3 meses de salario,
Acepté turnos dobles los fines de semana, vendí muebles de mi cuarto. Reuní los $3,000 y se los llevé. Karina abrió la puerta, tomó el sobre sin invitarme a pasar, y dijo: «Gracias, Lidia. La cuna es hermosa, la viste en la página que te mandamos, ¿verdad?». Yo no había recibido ninguna página. Nadie me había mandado nada. Solo asentí. «Perfecto. Emilio está en el trabajo. Le diré que pasaste». La puerta se cerró. Ni siquiera me ofrecieron ver cómo iban decorando el cuarto del bebé. Cuando mi nieto nació, me enteré por una fotografía en redes sociales. Emilio publicó una imagen del bebé con el texto: «El amor de nuestras vidas acaba de llegar». Yo estaba trabajando cuando vi la notificación. Me encerré en el baño y lloré durante 20 minutos. Mi único nieto había nacido y nadie me había avisado. Les marqué inmediatamente. Emilio contestó con voz cansada: «Mamá, estamos agotados. El parto fue largo. Karina necesita descanso. Mejor vienes en unos días». Unos días se convirtieron en 2 semanas. Cuando finalmente me permitieron visitarlos, tuve 15 minutos con el bebé. Karina lo sostenía con actitud protectora, como si yo fuera a hacerle daño. «No lo cargues mucho, Lidia. Tiene que dormir». Los meses siguientes fueron iguales. Yo existía cuando necesitaba niñera gratis. Emilio me llamaba: «Mamá, tenemos una cena importante esta noche. ¿Puedes venir a cuidar al bebé?». Yo dejaba todo, tomaba 2 autobuses que tardaban 1 hora y media, llegaba a su casa, cuidaba a mi nieto durante 6 horas, y cuando regresaba ni siquiera preguntaban cómo me había ido. Emilio revisaba su teléfono mientras Karina inspeccionaba la casa buscando algo fuera de lugar. Una noche, Karina me reclamó porque le había dado leche 15 minutos tarde. «Lidia, tiene un horario. No puedes simplemente darle de comer cuando se te antoje. Así se malcrían». Yo callaba. Siempre callaba. Porque tenía miedo de que si decía algo, si me quejaba aunque fuera un poco, dejarían de llamarme. Y ese bebé era lo único que me conectaba con mi hijo. Pero con el tiempo, las llamadas para cuidarlo se volvieron órdenes. «Mamá, llegaremos tarde mañana. Necesitas quedarte hasta las 11 de la noche». No preguntaban si podía, si tenía que trabajar al día siguiente, si estaba cansada. Asumían mi disponibilidad completa. Y yo aceptaba porque una parte de mí seguía esperando que algún día Emilio dijera: «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Pero ese día nunca llegó. En lugar de gratitud, recibía críticas constantes. «Mamá, le pusiste el pañal mal. Mamá, esa ropa no le queda bien. Mamá, no lo cargues tanto, lo vas a malacostumbrar». Cada comentario era una pequeña herida. Cada visita me dejaba sintiéndome inútil, inadecuada, como si después de 30 años criando a un hijo, de repente no supiera nada sobre bebés. Karina tenía una forma particular de hacerme sentir inferior. Me corregía delante de sus amigas. «Ay, Lidia, así no se hace. Déjame enseñarte la forma correcta». El negocio de Emilio seguía creciendo. Ahora tenía oficinas más grandes, 3 empleados, contratos importantes. Yo lo sabía porque él publicaba todo en redes sociales, pero nunca me contaba nada directamente. Un día me crucé con Álvaro en el supermercado. El abogado amigo de mi difunto esposo me saludó con cariño genuino. «Lidia, qué gusto verte. Tu hijo está haciendo un trabajo excelente. Los contactos que le facilitaste han sido fundamentales para su crecimiento». Me quedé helada. ¿Los contactos que le facilité? Álvaro asintió. «Sí, los proveedores de tu esposo, los distribuidores, incluso algunos inversionistas. Emilio me comentó que tú le diste acceso a toda esa red. Es muy valioso». En ese momento entendí algo que había ignorado durante años. Cuando le di a Emilio las cajas con los documentos de mi esposo, no solo le di papeles viejos. Le di una red completa de relaciones comerciales construida durante décadas. Contactos con distribuidores internacionales, acuerdos preferenciales, relaciones de confianza que mi esposo había cultivado durante 20 años. Emilio usó el apellido de su padre, mi apellido, para abrir puertas. Y esas puertas se abrieron porque la gente recordaba a mi esposo con respeto. Recordaban su integridad, su palabra.
Confiaban en su hijo por extensión. Pero Emilio jamás reconoció eso. Él creía que su éxito era completamente suyo. Más allá de los contactos, yo también había hecho cosas que él nunca supo. Cuando tuvo ese problema legal con el proveedor, yo llamé a Álvaro antes de darle el contacto. Le expliqué la situación, le pedí que ayudara a mi hijo. Álvaro lo hizo por mí, no por Emilio. Cuando Emilio necesitó referencias bancarias para un préstamo empresarial, yo hablé con el gerente del banco donde mi esposo había tenido cuentas durante años. Le pedí que considerara la solicitud de mi hijo. El gerente aprobó el préstamo por la confianza que tenía en nuestra familia. Emilio pensó que lo habían aprobado por su plan de negocios brillante. Durante años, yo trabajé en silencio detrás de su éxito. Hacía llamadas discretas, mantenía relaciones, resolvía pequeños problemas antes de que crecieran. Cuando un distribuidor importante amenazó con romper contrato porque Emilio había sido grosero en una negociación, yo llamé al dueño. Era amigo cercano de mi esposo. Le expliqué que Emilio era joven, inexperto, que estaba aprendiendo. El hombre suspiró y dijo: por ti, Lidia, y por la memoria de tu esposo, le daré otra oportunidad. Emilio nunca supo que ese contrato estuvo a punto de perderse. Nunca supo que yo lo salvé. También manejaba cosas más sutiles. Los documentos importantes de mi esposo incluían registros de marcas, patentes pequeñas, derechos sobre ciertos productos. Cuando Emilio comenzó su consultoría, necesitaba credibilidad. Yo transferí algunos de esos registros a su nombre. Legalmente, eran míos. Mi esposo me los había heredado. Pero se los di a Emilio pensando que lo ayudarían. Y lo hicieron. Le dieron peso, legitimidad, una historia empresarial que en realidad no era suya. Él presentaba esos registros en juntas, presumía de la trayectoria familiar en el sector, sin mencionar jamás que esa trayectoria la construyó su padre, y que yo se la regalé. Pasaron 15 años desde que Emilio abrió su negocio. 15 años donde yo fui su red de seguridad invisible. Cada vez que necesitaba algo, yo estaba ahí. Dinero, contactos, soluciones, referencias. Pero para él, yo era solo su madre pobre, la mujer que vivía en un cuarto alquilado, la abuela que cuidaba gratis a su hijo. Karina me trataba con condescendencia creciente. En las pocas reuniones familiares a las que me invitaban, me sentaban en la cocina, lejos de los invitados importantes. Lidia, ¿por qué no te quedas aquí? Estarás más cómoda. Lo que realmente significaba: no queremos que nuestros amigos te vean. Mi nieto creció sin conocerme realmente. Karina se aseguraba de eso. Cuando el niño preguntaba por mí, ella decía: la abuela está ocupada, cariño. Pero cuando necesitaba niñera, de repente yo estaba disponible. El niño me veía como una empleada, no como familia. Me decía señora Lidia en lugar de abuela. Karina lo había entrenado así. Y Emilio nunca corrigió nada. Nunca defendió mi lugar en la familia. Un día, mi hermana Patricia me llamó desde Ciudad de México. Llevábamos años sin vernos. Ella se había mudado allá por trabajo décadas atrás. Lidia, necesito verte. Me diagnosticaron algo serio. No sé cuánto tiempo me queda. Por favor, ven a visitarme. Sentí que el corazón se me partía. Patricia era mi única hermana, mi única familia aparte de Emilio. Le dije que iría. Comencé a ahorrar para el boleto de avión. Trabajé turnos extras durante 3 meses. Reuní el dinero suficiente para el vuelo y una semana de estancia. Le avisé a Emilio con 1 mes de anticipación. Voy a visitar a tu tía Patricia. Está enferma. Estaré fuera 2 semanas. Él apenas levantó la vista de su teléfono. Está bien, mamá. No preguntó qué tenía Patricia. No ofreció ayuda con el boleto. No mostró ninguna preocupación. Karina, que estaba presente, comentó con sarcasmo: qué bien que puedas darte ese lujo, Lidia. Nosotros no hemos podido vacacionar en meses. Vacaciones. Ella pensaba que yo iba de vacaciones mientras mi hermana moría. Antes de irme, hice algo que nunca había hecho. Le pedí a Emilio que me agregara como usuario autorizado en su tarjeta de crédito familiar. Solo por precaución, hijo. En caso de emergencia mientras esté fuera. Él aceptó sin pensarlo mucho. Para él,
Yo jamás usaría esa tarjeta. Era solo un trámite. Pero yo tenía un presentimiento. Algo me decía que necesitaba esa seguridad. Llegué a Ciudad de México un martes por la tarde. Patricia me recibió en el aeropuerto con los ojos llenos de lágrimas. Estaba más delgada, más frágil de lo que recordaba. Nos abrazamos durante minutos en medio del bullicio. «Hermana, cuánto te extrañé», me dijo con voz quebrada. Esas palabras simples me hicieron llorar. Hacía años que nadie me decía que me extrañaba. Nadie me hacía sentir importante, necesaria, amada. Durante el trayecto a su departamento, Patricia me contó sobre su enfermedad. Cáncer avanzado. Los doctores le daban 6 meses, tal vez un año si respondía bien al tratamiento. Sostuvo mi mano mientras hablaba. Solo quería verte una vez más, Lidia. Quería que pasáramos tiempo juntas antes de que sea tarde. Los primeros días con Patricia fueron sanadores. Cocinábamos juntas, recordábamos nuestra infancia, reíamos con anécdotas tontas de cuando éramos niñas. Ella me preguntaba sobre mi vida, sobre cómo estaba realmente. Y por primera vez en años, alguien escuchaba mis respuestas. Le conté sobre Emilio, sobre cómo me trataba, sobre la distancia. Patricia frunció el ceño. Lidia, ese niño no merece todo lo que has hecho por él. Te está usando. Defendí a mi hijo por costumbre. No, Patricia. Solo está ocupado. Tiene su vida, su familia. Ella negó con la cabeza. Hermana, una cosa es estar ocupado. Otra es ser cruel. Y lo que me describes suena a crueldad. Durante esos días, Emilio no me llamó. Ni una sola vez. Yo le había escrito al llegar para avisarle que estaba bien. Él respondió con un escueto. Ok. Nada más. Ni preguntas sobre Patricia, ni interés genuino. Karina publicaba fotos en redes sociales de cenas elegantes, salidas con amigas, el niño en clases de natación. Vida normal. Mi ausencia no alteraba nada en su mundo. Yo revisaba mi teléfono constantemente esperando un mensaje. Tal vez preguntando cómo estaba la tía. Tal vez diciendo que me extrañaba. Pero solo había silencio. El 8º día de mi viaje, Patricia y yo fuimos al mercado a comprar verduras frescas. Ella insistió en cocinar su famoso mole, quería que probara esa receta que había perfeccionado durante años. Caminábamos entre los puestos coloridos, regateando precios, riendo. Me sentía ligera por primera vez en décadas. Sin presión, sin exigencias, sin sentirme invisible. Patricia me compró un rebozo color verde esmeralda hermoso. Para que recuerdes este viaje, hermana. Lo envolví alrededor de mis hombros y me sentí diferente. Valorada. Esa noche, mientras Patricia preparaba el mole, mi teléfono vibró. Un mensaje de Emilio. Mi corazón saltó. Finalmente me escribía. Abrí el mensaje con manos ansiosas. Ya no eres bienvenida aquí. Leí las palabras 3 veces sin entender. Luego llegó el segundo mensaje. Tu tarjeta fue cancelada. Arreglátelas para volver, perdedora. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Patricia notó mi expresión y dejó la cuchara de madera. ¿Qué pasa, Lidia? No podía hablar. Le mostré el teléfono. Ella leyó los mensajes y palideció. Ese desgraciado. Ese maldito desgraciado. Intenté usar la tarjeta que Emilio me había dado. Bloqueada. Revisé mi cuenta bancaria. Tenía $200. Suficiente para sobrevivir unos días, pero no para un boleto de avión de regreso. Emilio sabía exactamente lo que hacía. Me había dejado varada en un país extranjero, dependiente de la caridad de mi hermana enferma. Patricia estaba furiosa. Quédate aquí, Lidia. Yo te compro el boleto de regreso. Ese niño no puede tratarte así. Pero yo conocía la situación financiera de mi hermana. Los tratamientos médicos la habían dejado sin ahorros. No podía pedirle más sacrificios. Me encerré en el cuarto de huéspedes y lloré durante horas. 30 años. 30 años sacrificándome, dándolo todo, esperando migajas de cariño. Y así me pagaba. Abandonándome como basura. Las palabras de Emilio resonaban en mi mente. Perdedora.
Mi propio hijo me llamó perdedora. Después de todo lo que había hecho, después de vender mi casa, de endeudarme, de regalarle contactos valiosos, de trabajar hasta destruir mi salud. Perdedora. Pero entonces, en medio del llanto, algo cambió dentro de mí. Una claridad extraña, fría, casi dolorosa. Sequé mis lágrimas y comencé a pensar. Emilio me había cortado la tarjeta, sí. Me había insultado, sí. Pero al hacerlo, había cometido un error. Un error enorme. Porque Emilio asumía que yo era débil, que dependía completamente de él, que sin su dinero yo no era nada. Pero estaba equivocado. Él no sabía la verdad. No sabía que su éxito entero dependía de cosas que yo controlaba. Me senté en la cama y saqué mi libreta vieja donde guardaba información importante. Números de teléfono, contactos, documentos. Comencé a hacer una lista mental. Los distribuidores principales de Emilio eran contactos heredados de mi esposo. Ellos mantenían relación comercial porque me conocían a mí, porque respetaban la memoria de mi esposo. Si yo dejaba de mediar, esas relaciones podrían complicarse. El préstamo bancario que Emilio había obtenido tenía mi aval moral con el gerente. Si yo llamaba para aclarar que retiraba mi recomendación, el banco revisaría las condiciones. Los registros de marca y patentes que le había transferido legalmente seguían teniendo mi nombre en documentos secundarios. Yo era cosignataria en varios. Más importante aún, Emilio jamás había cultivado esas relaciones por sí mismo. Él asumía que la gente lo respetaba por sus propios méritos, pero la verdad era diferente. Lo respetaban por el apellido, por la memoria de su padre, por mi intermediación silenciosa. Durante años, cuando Emilio metía la pata, cuando era arrogante o descortés en negociaciones, yo llamaba después para suavizar las cosas. Yo explicaba, yo pedía disculpas, yo mantenía las puertas abiertas. Sin mí haciendo ese trabajo invisible, ¿cuánto duraría su buena reputación? Álvaro, el abogado, era amigo mío. Le había hecho favores a Emilio por mí, no por él. Los proveedores internacionales tenían contratos que dependían de acuerdos antiguos establecidos por mi esposo, acuerdos que yo había renovado verbalmente durante años. Emilio ni siquiera sabía que esos acuerdos necesitaban renovación. Asumía que eran permanentes. Varios inversionistas pequeños que confiaron dinero en proyectos de Emilio lo hicieron porque yo los contacté personalmente, porque les garanticé que mi hijo era confiable. Mi palabra había sido su aval. Y luego estaba algo más. Algo que Emilio definitivamente no sabía. Mi esposo había dejado un fideicomiso pequeño, administrado por un banco. No era mucho dinero, tal vez $30,000 acumulados con intereses durante 20 años. Yo era la única beneficiaria, pero tenía la opción de transferirlo. Años atrás, cuando Emilio enfrentó problemas de flujo de efectivo, yo autoricé al banco a darle crédito usando ese fideicomiso como garantía. Emilio pensaba que el banco le daba crédito por su buen historial. No sabía que había $30,000 míos respaldando cada préstamo que solicitaba. Respiré hondo. Por primera vez en mi vida adulta, tuve un pensamiento que me asustó por su claridad. No necesitaba vengarme de Emilio. Solo necesitaba dejar de sostenerlo. Solo necesitaba retirar mi red invisible y ver qué pasaba. Tomé mi teléfono y escribí la respuesta más importante de mi vida. Gracias por avisarme. 4 palabras. Sin drama, sin súplicas, sin lágrimas. Emilio leería ese mensaje y probablemente se reiría. Probablemente se lo mostraría a Karina diciendo, mira, hasta agradeció. ¡Qué patética! Pero esas 4 palabras no eran rendición. Eran una declaración silenciosa. A la mañana siguiente, comencé. No con rabia, no con venganza. Solo con decisiones tranquilas y racionales. Primero llamé a Álvaro. El abogado contestó al segundo timbre. Lidia, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Le conté brevemente lo que Emilio había hecho. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Ese muchacho no tiene idea de quién es su madre, dijo finalmente con voz seria. Álvaro, necesito pedirte algo. Los favores que le has hecho a Emilio durante años, todos fueron por mí, por la memoria de mi esposo. Necesito que eso termine. Álvaro suspiró. Entiendo perfectamente, Lidia. De hecho, Emilio me contactó ayer con un asunto legal urgente.
Iba a resolverlo esta semana sin cobrarle como siempre. Pero creo que esta vez le enviaré una cotización formal. Tarifa completa de mercado. Luego llamé al banco. Pedí hablar con el gerente, el mismo que había aprobado múltiples créditos a Emilio por mi recomendación. Expliqué la situación sin dramatismos. Don Ricardo, mi hijo y yo hemos tenido diferencias serias. Necesito retirar mi aval moral de sus líneas de crédito. El gerente carraspeó incómodo. Señora Lidia, técnicamente su garantía a través del fideicomiso sigue activa. Si usted retira eso, tendríamos que revisar todas las condiciones crediticias de su hijo. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Haga lo que tenga que hacer, don Ricardo. Retiro formalmente mi respaldo. Hubo silencio. Entendido, señora. Lamento que las cosas hayan llegado a este punto. Procesaré la solicitud hoy mismo. Después marqué a 3 distribuidores principales. Gente que había conocido a mi esposo, que mantenían contratos con Emilio por lealtad a nuestra familia. A cada uno le dije lo mismo. Quiero que sepan que mi hijo y yo ya no tenemos relación. Los acuerdos que ustedes mantienen con él son decisión suya, pero yo no puedo seguir siendo intermediaria ni garantía moral. Las respuestas variaron. Uno dijo: Lidia, lamento escuchar eso. Honestamente, hemos tenido problemas con Emilio. Es arrogante y difícil de tratar. Solo seguíamos trabajando con él por respeto a tu esposo y a ti. Otro fue más directo. Tu hijo me gritó la semana pasada por un retraso en la entrega. Estaba considerando romper el contrato. Esto me da la confirmación que necesitaba. No les pedí que cancelaran nada. Solo retiré mi protección. Lo que ellos decidieran hacer después era su problema. O más bien, el problema de Emilio. También contacté a 2 inversionistas pequeños que habían confiado dinero en proyectos de mi hijo porque yo personalmente los había llamado para recomendarlo. Les expliqué que retiraba mi respaldo. Ambos se mostraron preocupados. Uno mencionó que tenía una reunión programada con Emilio la próxima semana para discutir ampliar la inversión. Creo que voy a reconsiderar eso, dijo pensativo. Patricia me observaba desde la puerta de la cocina mientras hacía llamada tras llamada. Cuando terminé, se sentó a mi lado. Hermana, ¿estás segura de esto? Asentí. Patricia, durante 30 años sostuve a ese niño. Le di todo. Y él me abandonó en el extranjero como si fuera basura. No estoy destruyendo nada. Solo estoy dejando de cargar con su peso. Si su negocio colapsa sin mí, entonces nunca fue realmente suyo. Ella apretó mi mano. Estoy orgullosa de ti, Lidia. Aunque debiste hacer esto años atrás. Pasaron 2 días. Yo seguía en Ciudad de México, disfrutando del tiempo con mi hermana. Patricia insistió en comprarme el boleto de regreso. No es discutible, Lidia. Tienes que volver y enfrentar a ese niño. Pero yo no tenía prisa. Por primera vez en décadas, me sentía libre. Sin llamadas exigiendo favores, sin presión constante, sin sentirme invisible. Patricia y yo cocinábamos, veíamos películas viejas, platicábamos hasta la madrugada. Me di cuenta de cuánto había sacrificado. No solo dinero o tiempo. Había sacrificado mi propia paz mental. El tercer día después del mensaje de Emilio, mi teléfono comenzó a sonar. Era él. No contesté. Llamó 3 veces seguidas. Luego llegaron mensajes. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Borré el mensaje sin responder. 1 hora después, otro mensaje. Mamá, contesta. Tengo un problema serio con el banco. Sonreí levemente. El banco había actuado rápido. Esperé 2 horas antes de responder con un simple: estoy ocupada. Emilio llamó inmediatamente. Esta vez contesté. ¿Qué pasa, Emilio? Su voz sonaba tensa, nerviosa. Mamá, el banco me contactó. Dicen que retiraste alguna garantía. ¿De qué hablan? Necesito que llames y aclares que fue un error. Me recosté en el sillón de Patricia, completamente calmada. No fue un error, Emilio. Retiré mi respaldo del fideicomiso de tu padre. El que has estado usando como garantía para tus créditos durante años sin saberlo. Hubo silencio absoluto.
¿Qué fideicomiso? Yo nunca usé nada tuyo. Me reí sin humor. Claro que sí. Cada vez que pedías crédito al banco, ellos aprobaban porque había $30,000 míos respaldándote. Pensaste que era tu buen historial. Era mi dinero. Emilio tartamudeó. Mamá, esto es ridículo. No puedes hacer eso. Tengo préstamos activos. Mi voz se mantuvo serena. Puedo hacer exactamente lo que quiera con mi dinero, Emilio. Igual que tú pudiste cancelar mi tarjeta y abandonarme en el extranjero. Igual que pudiste llamarme perdedora después de 30 años sosteniéndote. Él cambió de tono. Ahora sonaba suplicante. Mamá, no entiendes. Esto puede arruinar mi negocio. El banco va a revisar todas mis líneas de crédito. Por favor, vuelve a poner la garantía. Miré a Patricia, que escuchaba desde el otro sillón con los brazos cruzados. No. Emilio. Arréglatelas tú solo. Colgué. Emilio llamó 6 veces más. No contesté ninguna. Los mensajes siguieron llegando. Primero enojados. Esto es chantaje emocional. Eres una mala madre. Luego desesperados. Mamá, por favor. Necesito tu ayuda. Finalmente patéticos. No puedo perder todo. Tengo un hijo que mantener. La ironía era casi cómica. Emilio tenía un hijo que mantener, pero yo durante 30 años mantuve al mío sin quejarme jamás. Bloqueé su número temporalmente. Necesitaba paz. Al día siguiente, Álvaro me llamó. Lidia, Emilio me contactó histérico. Al parecer varios de sus proveedores están retirando contratos. Me preguntó si yo sabía algo. Álvaro sonaba casi divertido. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad. Que esos proveedores trabajaban con él por lealtad a tu familia, no por él. Y que tú retiraste tu respaldo. También le envié mi cotización por el trabajo legal que me pidió. $15,000. Se quedó mudo. Me sentí extrañamente satisfecha. Gracias por contarme, Álvaro. Patricia preparó café y nos sentamos en su pequeño balcón. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije. Emilio realmente cree que construyó todo solo. No tiene idea de cuántas veces lo salvé, cuántas puertas abrí, cuántos problemas resolví en silencio. Para él, yo solo era su madre pobre que vivía en un cuarto alquilado. Nunca vio mi valor. Patricia sorbió su café. Ahora lo verá, hermana. Ahora entenderá exactamente cuánto valías. Los siguientes días fueron un caos para Emilio, según me enteré después. 3 distribuidores cancelaron contratos. El banco congeló sus líneas de crédito hasta revisar su situación financiera real. Los inversionistas pospusieron indefinidamente sus aportes. Álvaro le cobró tarifa completa por primera vez. Y todo eso pasó en menos de una semana. Una semana sin mi red invisible sosteniéndolo. Karina comenzó a llamarme también. Dejaba mensajes llorosos. Lidia, no sé qué pasó entre Emilio y tú, pero por favor arreglen las cosas. Esto nos está afectando a todos. Yo seguía en Ciudad de México, tranquila. Patricia mejoró un poco con el tratamiento. Pasábamos las tardes cocinando, viendo el atardecer, hablando de la vida. Me di cuenta de algo importante. Durante 30 años había vivido para Emilio. Cada decisión giraba alrededor de sus necesidades. Olvidé vivir para mí. Olvidé que merecía paz, respeto, dignidad. Mi hermana me lo recordaba cada día. Lidia, mereces ser feliz. Mereces que te valoren. Una semana después de todo comenzar, Álvaro me llamó con información interesante. Lidia, necesitas saber algo. Emilio está en problemas serios. El banco descubrió irregularidades en sus reportes financieros. Nada ilegal, pero exageraba sus ingresos para conseguir mejores condiciones de crédito. Sin tu fideicomiso respaldándolo, están exigiendo auditorías completas. También me enteré que 2 proveedores ya formalizaron la cancelación de contratos. Uno de ellos era su cliente más grande, representaba casi 40% de sus ingresos. Escuché en silencio. Emilio me llamó rogando que intercediera con el proveedor. Le dije que no era apropiado. Él se puso furioso.
Me gritó que yo le debía lealtad por todos los años trabajando juntos. Le recordé que nunca me pagó un solo centavo, que todo lo hice por ti. La situación de Emilio empeoraba rápidamente. Karina llamaba todos los días dejando mensajes cada vez más desesperados. En uno decía: Lidia, Emilio está destruido. No duerme, no come. Dice que su negocio se está derrumbando y no entiende por qué. Por favor, llámalo. Somos familia. Familia. Qué fácil recordar la palabra familia cuando necesitan algo. Nadie recordó esa palabra cuando me abandonaron en el extranjero. Nadie la recordó durante años de desprecio y humillaciones. Borré los mensajes sin responder. Patricia y yo decidimos que era momento de que regresara. Ella había mejorado un poco y yo necesitaba enfrentar la situación. Mi hermana compró mi boleto para el viernes siguiente. Vas a volver con la frente en alto, Lidia. Ese niño te va a ver diferente. El miércoles por la noche, 2 días antes de mi vuelo, Emilio logró contactarme desde otro número. Mamá, por favor escúchame. Sé que me equivoqué. Sé que fui un idiota. Pero necesito tu ayuda. Mi negocio está colapsando. Karina está furiosa conmigo. Dice que perdimos todo por mi culpa. No sé qué hacer. Su voz sonaba quebrada, derrotada. Una parte de mí, la madre que había sido durante 30 años, sintió el impulso de ceder, de decir que todo estaría bien, que lo ayudaría. Pero respiré hondo y recordé sus palabras. Perdedora. Arréglátelas para volver. Recordé 30 años de sacrificios ignorados. Emilio, ¿recuerdas lo que me dijiste? Me llamaste perdedora. Me abandonaste en otro país sin dinero. Y ahora quieres que te ayude. Él sollozó. Estaba enojado. Karina y yo habíamos discutido. Ella dijo que eras una carga, que siempre estabas pidiendo cosas. Me reí con amargura. ¿Pidiendo cosas? Emilio, yo jamás te pedí nada. Tú me pediste $50,000 para tu casa. Tú me pediste 3,000 para la cuna de tu hijo. Tú me pediste contactos, referencias, soluciones. Yo solo pedí respeto. Y ni siquiera eso me diste. Hubo silencio. Luego Emilio preguntó con voz temblorosa: ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué quieres? Esa pregunta lo decía todo. Incluso ahora, arruinado y desesperado, pensaba que podía negociar. Que podía comprar mi perdón como compraba todo. No quiero nada de ti, Emilio. Absolutamente nada. Regreso el viernes. Tengo que recoger mis cosas del cuarto que rento. Después de eso, no vuelvas a buscarme. Colgué. Él intentó llamar de nuevo, pero bloqueé también ese número. El jueves, un día antes de mi vuelo, recibí una llamada inesperada. Era don Ricardo del banco. Señora Lidia, disculpe molestarla. Quería informarle que procesamos oficialmente el retiro de su fideicomiso como garantía. Los $32,000 acumulados están disponibles para transferencia a la cuenta que usted designe. $32,000. Había olvidado que el dinero seguía creciendo con intereses. Don Ricardo, ¿puedo pasar a recoger un cheque cuando regrese? Él se aclaró la garganta. Por supuesto, señora. También quiero comentarle algo más. Su hijo solicitó un préstamo de emergencia ayer. $50,000. Obviamente lo rechazamos dada su situación actual. Mencionó que usted podría confirmar. Solo quería confirmar que eso no es cierto. Sonreí levemente. Definitivamente no es cierto, don Ricardo. No voy a confirmar nada. El gerente suspiró aliviado. Entendido, señora. Lamento mucho que su hijo la haya tratado de esa manera. Su esposo era un gran hombre. Usted también merece respeto. Esas palabras me llegaron hondo. Un extraño, un gerente de banco, me trataba con más dignidad que mi propio hijo. Gracias, don Ricardo. Nos vemos el lunes. Colgué sintiendo una mezcla extraña de tristeza y fortaleza. Patricia me ayudó a empacar esa noche. ¿Estás nerviosa por verlo?, preguntó mientras doblaba mi ropa. Pensé en la pregunta. No. Estoy cansada, Patricia. Cansada de ser invisible. Cansada de rogar por migajas de cariño.
Si Emilio quiere recuperar algo, tendrá que demostrar que entiende lo que perdió. Y sinceramente, no creo que lo entienda nunca. Mi hermana me abrazó fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, Lidia. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas recordarlo. El viernes llegó. Patricia insistió en acompañarme al aeropuerto, aunque se sentía débil. En la sala de espera, me tomó las manos. Hermana, prométeme algo. Promete que ya no vas a sacrificarte por gente que no te valora. Promete que vas a vivir para ti. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Te lo prometo, Patricia. Y tú promete que vas a luchar contra esta enfermedad. Necesito a mi hermana. Nos abrazamos hasta que anunciaron mi vuelo. El avión despegó puntual. Durante las 4 horas de vuelo, pensé en todo. En 30 años de sacrificios. En humillaciones constantes. En amor no correspondido. Pero también pensé en mi futuro. Tenía 61 años. $32,000 ahorrados. Y por primera vez en décadas, ninguna deuda. Ninguna obligación. Ninguna cadena. Aterricé en mi ciudad a las 6 de la tarde. Recogí mi maleta pequeña y caminé hacia la salida. El aeropuerto estaba lleno de gente reuniéndose con familiares, abrazándose, riendo. Yo caminaba sola, pero extrañamente no me sentía vacía. Me sentía diferente. El taxi me llevó directamente a mi cuarto alquilado. Pagué al conductor y subí las escaleras del edificio viejo. Abrí la puerta de mi habitación. Todo estaba exactamente como lo dejé. La cama individual, la cocineta, el baño compartido al final del pasillo. 30 años viviendo así mientras mi hijo presumía su casa de 3 pisos. Dejé la maleta y me senté en la cama. Mi teléfono vibró. Mensajes de Emilio acumulados. Los leí todos. Mamá, ¿a qué hora llegas? Necesitamos hablar urgente. Por favor, contesta. Voy a ir a tu cuarto mañana temprano. El último mensaje decía, Karina y yo vamos a divorciarnos. Dice que soy un fracasado. Que arruiné todo. Mamá, lo perdí todo. Mi negocio, mi matrimonio, mi reputación. Necesito que me ayudes a arreglar esto. Leí el mensaje 3 veces. Finalmente, después de perderlo todo, Emilio me necesitaba. Pero ya no como solucionadora invisible. Me necesitaba porque estaba desesperado. No respondí. Apagué el teléfono y me acosté. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sin ansiedad, sin culpa, sin esa presión constante de estar disponible para alguien que nunca me valoró. Desperté el sábado a las 9 de la mañana. Alguien tocaba la puerta insistentemente. Supe inmediatamente quién era. Me levanté, me puse una bata, y caminé hacia la puerta. Respiré hondo. Este era el momento. El momento donde Emilio y yo finalmente tendríamos la conversación que llevaba 30 años esperando. Abrí la puerta. Emilio estaba parado en el pasillo. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días sin rasurar, ropa arrugada. Su cara normalmente arrogante lucía destruida. Nos miramos en silencio durante segundos que parecieron eternos. Finalmente él habló con voz ronca. Mamá, necesitamos hablar. Me hice a un lado dejándolo entrar. Cerré la puerta detrás de él. Emilio miró alrededor de mi cuarto pequeño, probablemente notando por primera vez en años la pobreza en la que vivía mientras él disfrutaba lujos. Se sentó en la única silla que tenía. Yo me quedé de pie, cruzada de brazos, esperando. Emilio se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Fui un idiota. Un egoísta. Un mal hijo. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Yo permanecí en silencio, observándolo. Durante años había imaginado este momento. Emilio reconociendo sus errores, pidiendo perdón. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la satisfacción que esperaba. Solo sentía cansancio. Emilio, ¿sabes por qué estás aquí realmente?, pregunté con voz calmada. Él levantó la vista confundido. Porque lo siento. Porque me equivoqué contigo. Negué con la cabeza. Estás aquí porque perdiste todo.
Si tu negocio siguiera exitoso, si Karina siguiera contigo, si tu vida fuera perfecta, no estaría sentado en mi cuarto pidiendo perdón. Se quedó callado. Sabía que tenía razón. Emilio, durante 30 años te di todo. Vendí mi casa para tu educación. Me endeudé para el enganche de tu casa. Te regalé los contactos de tu padre, las relaciones que él construyó durante décadas. Resolví tus problemas legales, mantuve proveedores leales, hablé con bancos para que te dieran crédito. Cuidé a tu hijo gratis mientras tú y Karina salían a restaurantes caros. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Emilio agachó la cabeza. Desprecio. Me trataron como empleada. Me sentaban en la cocina cuando tenían invitados. Karina me corregía delante de extraños. Tú nunca me defendiste. Ni una sola vez. Lo sé, susurró él. Karina decía cosas horribles sobre ti y yo no hacía nada. Me avergonzaba de ti, mamá. De tu ropa vieja, de tu forma de hablar, de que vivieras aquí en este cuarto. Quería que fueras diferente. Más elegante, más educada, más como las madres de mis amigos ricos. Cada palabra era un cuchillo. ¿Y no se te ocurrió pensar por qué vivía así? ¿Por qué usaba ropa vieja? Porque cada centavo que ganaba lo gastaba en ti, Emilio. En tu futuro, en tus sueños, en tu comodidad. Me quedé sin nada para que tú tuvieras todo. Y eso te avergonzaba. Emilio lloró más fuerte. Eres mi madre. Debiste haberme educado mejor. Debiste haberme enseñado a valorarte. Lo miré con incredulidad. ¿En serio estás culpándome a mí? Emilio, eres un hombre de 35 años. En algún punto tienes que responsabilizarte de tus propias decisiones. Yo te di amor, sacrificio, todo lo que tenía. Si elegiste despreciarlo, eso es tu falla, no mía. Él se frotó los ojos. Tienes razón. Tienes toda la razón. Soy un fracaso como hijo. Y ahora también como esposo y empresario. Karina me dejó ayer. Se llevó a nuestro hijo. Dice que vuelva cuando tenga dinero para mantenerlos. Sentí una punzada de dolor por mi nieto. Ese niño inocente atrapado entre adultos egoístas. ¿Y el negocio? Pregunté. Emilio suspiró profundo. Colapsando. 3 proveedores cancelaron contratos. El banco congeló mis líneas de crédito. Álvaro me cobró $15,000 por un trabajo que antes hacía gratis. Los inversionistas se retiraron. Tengo deudas de casi $200,000 entre el negocio y gastos personales. La casa está hipotecada. Karina amenaza con demanda de divorcio, pidiendo pensión alimenticia alta. Mamá, voy a perder todo, incluyendo la casa que ayudaste a comprar. Me senté en la cama frente a él. Emilio, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? No es el dinero que perdí. No son los sacrificios que hice. Es que nunca, ni una sola vez en 30 años, me preguntaste cómo estaba. Si comía bien. Si descansaba. Si necesitaba algo. Para ti, yo solo existía cuando me necesitabas. El resto del tiempo era invisible. Él sollozó. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo, mamá? Dime qué quieres. Lo que sea. Venderé lo que me queda. Trabajaré en lo que sea. Pero ayúdame. Por favor. ¿Qué quiero? Repetí. Emilio, hace 3 semanas te habría dicho que quería tu amor. Tu respeto. Tu tiempo. Pero ahora, después de todo, lo único que quiero es paz. Estoy cansada. Tengo 61 años y nunca he vivido para mí. Siempre fue para ti. Quiero descansar. Emilio se arrodilló frente a mí. Mamá, te prometo que cambiaré. Dame una oportunidad de demostrártelo. Llama a los proveedores. Habla con el banco. Arregla lo del fideicomiso. Te pagaré cada centavo que invertiste en mí. Con intereses. Lo juro. Lo miré a los ojos. Esos ojos que de niño me miraban con adoración. Ahora solo veía desesperación. Emilio, incluso ahora, arrodillado, solo piensas en lo que yo puedo hacer por ti. No viniste a disculparte realmente. Viniste a pedirme que te salve otra vez. Él negó frenéticamente. No, mamá. Vine porque te amo.
Porque me di cuenta de todo lo que hiciste. Porque soy un idiota que no supo valorarte. Suspiré. Si realmente me amaras, habrías venido hace años. Cuando todavía tenías todo. Cuando no necesitabas nada. Habrías venido solo a verme, a pasar tiempo conmigo, a preguntarme sobre mi vida. Pero nunca lo hiciste. Se sentó en el suelo, derrotado. Entonces no hay nada que pueda hacer. Me vas a dejar caer. Voy a perderlo todo. Me puse de pie. Emilio, tú ya lo perdiste todo. Pero no por mí. Lo perdiste porque construiste tu vida sobre bases falsas. Sobre contactos que no eran tuyos. Sobre dinero que no ganaste. Sobre una reputación que yo mantuve limpia. Cuando yo retiré mi soporte, todo colapsó porque nunca fue realmente tuyo. Caminé hacia la ventana. Y sí, te voy a dejar caer. Porque es la única forma en que aprenderás. La única forma en que crecerás. Mamá, tengo un hijo. Tu nieto. Si pierdo todo, él sufrirá. Esa carta. La carta del nieto. Me di vuelta bruscamente. No uses a ese niño para manipularme. Tú y Karina lo alejaron de mí durante años. Me trataron como niñera barata. El niño ni siquiera me dice abuela. Me dice señora Lidia porque Karina lo entrenó así. Ahora que te conviene, recuerdas que es mi nieto. Emilio palideció. No es manipulación. Es verdad. Mi hijo va a sufrir por mis errores. Me crucé de brazos. Exacto. Tus errores. No míos. Tú creaste este desastre. Tú tienes que arreglarlo. Emilio se levantó tambaleante. Entonces esto es todo. Me abandonas igual que yo te abandoné. Lo miré fijamente. No. Emilio. Yo no te estoy abandonando. Te estoy soltando. Hay una diferencia enorme. Tú me dejaste varada en otro país, sin recursos por crueldad. Yo te estoy dejando enfrentar las consecuencias de tus acciones por amor. Porque la única forma en que vas a convertirte en un hombre de verdad es si aprendes a sostenerte solo. Él caminó hacia la puerta. ¿Y si no puedo? ¿Y si realmente pierdo todo y termino en la calle? Entonces aprenderás cómo se siente, respondí firmemente. Aprenderás cómo se siente no tener nada. Cómo se siente trabajar 12 horas diarias por salarios miserables. Cómo se siente comer solo arroz porque no alcanza para más. Y tal vez, solo tal vez, cuando toques fondo, entenderás todo lo que sacrifiqué por ti. Emilio abrió la puerta. Se detuvo en el umbral. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La pregunta flotó en el aire. Pensé cuidadosamente mi respuesta. No lo sé, Emilio. Honestamente no lo sé. Tal vez algún día. Pero ese día no es hoy. Hoy necesito sanar. Necesito vivir para mí por primera vez en mi vida. Él asintió lentamente. Entiendo. Supongo que me lo merezco. Salió cerrando la puerta suavemente. Me quedé parada en medio de mi cuarto vacío. Esperaba sentir culpa. Esperaba correr detrás de él, abrazarlo, prometerle que todo estaría bien. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí un peso enorme levantándose de mis hombros. Por primera vez en 30 años, no era responsable de arreglar los problemas de Emilio. Esa libertad era aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Me senté en la cama y encendí mi teléfono. Había mensajes de Álvaro. Lidia, Emilio vino a mi oficina esta mañana suplicando que le redujera la cotización. Le expliqué que mis servicios profesionales tienen un costo. Se fue furioso. Solo quería que supieras. Respondí, gracias por avisarme, Álvaro. Hiciste lo correcto. Otro mensaje era de don Ricardo del banco. Señora Lidia, su cheque está listo. Puede pasar cuando guste. También quería informarle que tenemos algunas opciones de inversión interesantes si le interesa hacer crecer ese capital. Inversiones. Nunca en mi vida había pensado en invertir dinero porque nunca tuve dinero para invertir. Todo iba directamente a Emilio. Ahora tenía $32,000 y podía hacer lo que quisiera con ellos. La idea me mareó un poco. Libertad financiera real por primera vez en décadas. El lunes fui al banco a recoger mi cheque.
Don Ricardo me recibió personalmente en su oficina. Señora Lidia, es un placer verla. Aquí está su cheque por $32,000. Tomé el papel con manos temblorosas. Era la cantidad más grande de dinero que había tenido en mi nombre en toda mi vida. Don Ricardo mencionó opciones de inversión. Él asintió entusiasta. Sí, señora. Con esa cantidad podríamos abrir un certificado de depósito con tasa preferencial. O si prefiere algo más conservador, una cuenta de ahorro de alto rendimiento. En 5 años podría duplicar ese capital. Escuché sus opciones cuidadosamente. Por primera vez en mi vida, alguien me trataba como inversionista, no como la madre pobre de alguien. Necesito pensarlo, don Ricardo. Es mucho que procesar. Él sonrió comprensivo. Por supuesto. Tome todo el tiempo que necesite. Y señora, si me permite decirlo, me alegra verla tomando control de su futuro. Salí del banco con el cheque guardado en mi bolso, sintiéndome extrañamente poderosa. $32,000. Era mi red de seguridad. Mi libertad. Esa tarde, Álvaro me llamó. Lidia, ¿tienes tiempo para tomar café? Quiero comentarte algo. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Álvaro se veía serio pero amable. Lidia, he estado pensando. Conozco tu situación laboral. Sé que trabajas largas horas por poco dinero. Tengo una propuesta. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué tipo de propuesta? Él se inclinó hacia adelante. Necesito a alguien que maneje relaciones con clientes en mi firma. Alguien con experiencia, madurez, que sepa tratar con gente. Tú conoces el sector porque estuviste casada con uno de los mejores. Tienes contactos valiosos. Te ofrezco $2,000 mensuales para empezar. Horario de oficina normal. Prestaciones completas. Me quedé sin palabras. $2,000. Era casi el doble de lo que ganaba trabajando 12 horas diarias en 3 empleos. Álvaro, yo no tengo título universitario. No tengo experiencia formal en oficinas. Él sonrió. Lidia, tienes algo mejor. Tienes sabiduría. Tienes relaciones. Tienes la confianza de gente importante que te conoció junto a tu esposo. Eso no se aprende en ninguna universidad. Tu esposo era mi mejor amigo. Siempre quise ayudarte, pero respetaba que quisieras hacer las cosas sola. Ahora que estás libre de las ataduras con Emilio, te estoy ofreciendo una oportunidad real. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No sé qué decir. Álvaro tomó mi mano paternal. Di que sí. Di que es hora de que Lidia viva para Lidia. Asentí entre lágrimas. Sí, acepto. Nos abrazamos. Por primera vez en décadas, alguien me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Una oportunidad genuina basada en mi valor real, no en lo que pudiera hacer por otra persona. Empiezas el próximo lunes. Te voy a presentar con el equipo. Vas a estar bien, Lidia. Finalmente vas a estar bien. Los siguientes días fueron de ajustes. Renuncié a mis 3 trabajos. Mis jefes se sorprendieron. Conseguiste algo mejor, Lidia. Uno de ellos, el dueño de la tienda donde trabajaba por las tardes, me dijo, te voy a extrañar. Eres la empleada más confiable que he tenido. Esas palabras me calentaron el corazón. Confiable. Toda mi vida había sido confiable. Ahora iba a ser confiable para mí misma primero. Emilio siguió llamando ocasionalmente. Sus mensajes eran cada vez más desesperados. Mamá, van a embargar la casa. Karina contrató un abogado agresivo. Me está demandando por $50,000 de pensión. No tengo ese dinero. Por favor, ayúdame. No respondí. Cada mensaje era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Emilio necesitaba aprender. Necesitaba tocar fondo. Era la única manera. Una tarde, Patricia me llamó desde Ciudad de México. Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas con Emilio? Le conté todo. El trabajo nuevo, el dinero del fideicomiso, como Emilio vino rogando y yo me mantuve firme. Patricia rió con alegría. Lidia, estoy tan orgullosa de ti. Finalmente estás viviendo.
Finalmente te estás valorando. Me contó que su tratamiento avanzaba bien. Los doctores eran optimistas. Tal vez tengamos más tiempo del que pensábamos, hermana. Tal vez pueda verte construir esta nueva vida. El lunes empecé en la firma de Álvaro. La oficina era elegante, profesional. Álvaro me presentó al equipo. Ella es Lidia, nuestra nueva gerente de relaciones con clientes. Tiene años de experiencia en el sector y conexiones invaluables. Trátenla con el respeto que merece. Los empleados me saludaron cordialmente. Una mujer joven llamada Andrea se acercó. Señora Lidia, si necesita ayuda con los sistemas de computadora o cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Me asignaron una oficina pequeña pero digna. Escritorio de madera, computadora nueva, teléfono. Mi nombre en la puerta, Lidia Vega, gerente de relaciones. Las primeras semanas fueron intensas. Aprendí a usar programas de computadora, sistemas de gestión, correo electrónico profesional. Andrea me ayudó pacientemente. Lo está haciendo muy bien, señora Lidia. Muchos de nuestros clientes ya preguntan por usted. Era cierto. Cuando Álvaro mencionaba mi apellido, el apellido de mi difunto esposo, las puertas se abrían. Gente que no había hablado con la firma en años regresaba porque querían hablar conmigo. Recordaban a mi esposo. Confiaban en mí. Un día, un cliente importante vino a la oficina. Un empresario mayor llamado don Leopoldo. Había trabajado con mi esposo décadas atrás. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Lidia, no puedo creerlo. ¿Cuántos años? Sigues tan elegante como siempre. Me sonrojé. Nadie me había llamado elegante en años. Llevaba ropa nueva que compré con mi primer salario. Un traje color gris perla sencillo pero profesional. Don Leopoldo, qué gusto verlo. Nos sentamos a platicar. Él necesitaba asesoría legal para expandir su negocio. Lidia, tu esposo era un hombre de palabra. Sé que tú tienes la misma integridad. Por eso vine. Confío en esta firma porque tú estás aquí. Cerré mi primer contrato grande esa semana. Álvaro estaba impresionado. Lidia, esto es un contrato de $80,000 en honorarios. Don Leopoldo firmó porque confía en ti. Vas a recibir comisión por esto. Comisión. Otra palabra que nunca había aplicado a mi vida. Al final del mes, además de mi salario de $2,000, recibí $1,500 de comisión. $3,500 en un mes. Más de lo que ganaba en 3 meses con mis trabajos anteriores. Con ese dinero hice algo que nunca pensé posible. Renté un departamento pequeño. Un lugar con sala, cocina, recámara y baño completo. No era lujoso, pero era mío. Dejé atrás el cuarto con baño compartido. El día que me mudé, lloré de felicidad. A los 61 años, finalmente tenía un hogar digno. Compré muebles sencillos. Una cama matrimonial cómoda. Un sillón suave. Una mesa de cocina. Cortinas color marfil para las ventanas. Patricia vino a visitarme 2 semanas después. Cuando vio el departamento, me abrazó fuerte. Hermana, lo lograste. Realmente lo lograste. Emilio se enteró de mi nueva vida por redes sociales. Álvaro había publicado una foto del equipo donde yo aparecía. Emilio comentó en la publicación, esa es mi madre. Álvaro borró el comentario. Luego Emilio me escribió, mamá, vi que estás trabajando con Álvaro. Tienes un trabajo bueno ahora. ¿Puedes prestarme $10,000? Solo para salir de este problema. Te los pago en 6 meses. Leí el mensaje varias veces. Incluso ahora, viendo que yo tenía algo, su primer instinto era pedírmelo. No preguntar cómo estaba. No alegrarse por mi éxito. Solo pedir. Respondí por primera vez en semanas. Emilio, no te voy a prestar dinero. No ahora, no nunca. Necesitas resolver tus problemas solo. Ese dinero es para mi futuro, no para tapar tus errores otra vez. Él respondió inmediatamente. Entonces, ¿qué clase de madre eres? Tienes dinero y ves a tu hijo hundirse sin ayudarlo. Sus palabras ya no me dolían como antes. Soy la clase de madre que te enseña responsabilidad aunque sea tarde.
La clase que finalmente se ama a sí misma. Buena suerte, Emilio. Pasaron 2 meses. Mi vida mejoró constantemente. Cerré 3 contratos más. Mi reputación en la firma creció. Álvaro me aumentó el salario a $2,500 mensuales. Abrí una cuenta de ahorros donde depositaba $1,000 cada mes. Por primera vez en mi vida, tenía un colchón financiero. Seguridad, dignidad, respeto. Comía bien. Dormía 8 horas. Iba al doctor regularmente. Me compré ropa nueva. Me corté el cabello en un salón profesional. Me sentía renacer. Una tarde de viernes, 3 meses después de todo comenzar, recibí una llamada inesperada. Era Karina. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más humana. Lidia, sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que fui horrible contigo durante años. Pero necesito hablar contigo sobre Emilio y sobre mi hijo. Dudé antes de responder. ¿Qué pasa, Karina? Ella suspiró profundo. Emilio está destruido. Perdió la casa. Vive en un departamento diminuto. Trabaja en 2 empleos, apenas ganando para comer. El divorcio salió hace 2 semanas. Yo tengo la custodia completa de nuestro hijo. Emilio apenas puede pagar la pensión que el juez ordenó. Escuché en silencio. Una parte de mí sentía lástima. Otra parte recordaba perdedora. Arréglátelas para volver. Karina continuó. Pero no te llamo por Emilio. Te llamo por tu nieto. El niño pregunta por su papá constantemente. Ve a Emilio destrozado cada fin de semana cuando viene a visitarlo. Es demasiado joven para entender todo, pero siente el dolor. Y también pregunta por ti, Lidia. Pregunta por su abuela. Yo le enseñé mal. Le enseñé a no valorarte. Eso fue cruel y estúpido de mi parte. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Mi nieto. El niño inocente en medio de todo este desastre. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Karina? Ella suspiró. Porque me di cuenta de algo. Yo también traté mal a mi madre. La dejé de lado cuando me casé con Emilio porque no encajaba en la imagen que quería proyectar. Ahora estoy divorciada, criando sola a un niño, trabajando largas horas. Y entiendo todo lo que tú hiciste, todo lo que sacrificaste, y me avergüenzo de cómo te tratamos. ¿Emilio sabe que me estás llamando?, pregunté. No. Él está demasiado hundido en su miseria para pensar en nadie más. Pero yo sí. Yo quiero que mi hijo conozca a su abuela de verdad. Que entienda el valor de la familia. Que no cometa los mismos errores que cometimos nosotros. Lidia, ¿podrías considerar ver a tu nieto? No por Emilio, no por mí. Por él. Es un niño inocente. Cerré los ojos. Karina tenía razón. Mi nieto no tenía culpa de nada. Él era la víctima de adultos egoístas. Necesito pensarlo, Karina. No puedo prometerte nada ahora. Ella aceptó. Entiendo. Aquí está mi nuevo número. Llámame si decides que quieres verlo. Estaré esperando. Colgamos. Me quedé sentada en mi nuevo departamento, mirando por la ventana, pensando en ese niño. Mi sangre. Mi nieto. Alejado de mí durante años por orgullo y egoísmo ajeno. Esa noche llamé a Patricia. Le conté sobre la llamada de Karina. Mi hermana escuchó atentamente. Hermana, ¿qué siente tu corazón? Pensé cuidadosamente. Siento que ese niño merece conocerme. Merece tener una abuela que lo ame. Pero tengo miedo. Miedo de volver a ser usada. Miedo de que Karina esté manipulándome para que ayude a Emilio indirectamente. Patricia habló con sabiduría. Entonces pon límites claros. Ve a tu nieto, conócelo, ámalos. Pero mantén distancia de Emilio hasta que demuestre cambio real. Y si Karina intenta manipularte, te alejas inmediatamente. 2 días después llamé a Karina. Acepto ver a mi nieto. Pero con condiciones. Nada de hablar sobre dinero. Nada de pedirme favores para Emilio. Solo tiempo con el niño. Si rompes estas reglas, desaparezco. Karina aceptó inmediatamente. Por supuesto, Lidia. Te lo prometo.
Acordamos vernos el sábado en un parque. Llegué temprano, nerviosa. Vi a Karina caminar hacia mí con mi nieto de la mano. El niño había crecido tanto. Tenía 7 años ahora. Ojos curiosos, sonrisa tímida. «Hola», dijo Karina suavemente. «Cariño, ella es tu abuela Lidia. ¿Recuerdas que te hablé de ella?» El niño me miró con esos ojos grandes. «Hola, abuela». Esa palabra. Abuela. No, señora Lidia. Abuela. Me arrodillé a su altura con lágrimas en los ojos. «Hola, mi amor. Qué gusto verte». Él sonrió. Karina nos dejó solos. «Voy por un café. Ustedes conózcanse». Durante la siguiente hora, mi nieto y yo hablamos. Me contó sobre su escuela, sus amigos, sus juguetes favoritos. Le pregunté sobre todo. Reímos juntos. Lo abracé. Sentí ese amor de abuela que había estado reprimido durante años. Cuando Karina regresó, el niño corrió hacia ella emocionado. «Mamá, la abuela es muy linda. ¿Puede venir a casa?» Karina me miró con ojos suplicantes. Asentí. «Me encantaría visitarte, mi amor». Desde ese día, comencé a ver a mi nieto cada sábado. Karina cumplió su palabra. Nunca mencionó dinero. Nunca pidió favores. Solo facilitaba que yo conociera a mi nieto. Poco a poco, nuestra relación también sanó. Un día me dijo: «Lidia, lamento profundamente cómo te traté. Fui cruel, clasista, horrible. No merecías nada de eso». «¿Por qué cambiaste?», le pregunté genuinamente curiosa. Karina suspiró. «Porque el divorcio me humilló. Mi familia me dio la espalda diciendo que arruiné un buen matrimonio. Perdí amistades porque ya no tengo el estilo de vida de antes. Trabajo en una oficina ganando salario modesto. Vivo en un departamento pequeño. Y entendí. Entendí cómo te sentiste durante años siendo juzgada por tu situación económica. Me di cuenta de que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria». Pasaron 4 meses desde que empecé a ver a mi nieto regularmente. Mi vida había encontrado un equilibrio hermoso. Trabajo que amaba, departamento cómodo, ahorros creciendo, relación con mi nieto floreciendo, salud mejorando. Patricia visitaba cada 2 meses. Su tratamiento funcionaba. Los doctores hablaban de remisión. Todo mejoraba. Todo excepto Emilio. Según Karina, él seguía hundiéndose. Perdió uno de sus trabajos. Apenas podía pagar el alquiler. Vivía de comida barata. Estaba solo, amargado, derrotado. Un sábado, mientras jugaba con mi nieto en el parque, apareció Emilio. Se veía peor que la última vez. Más delgado, ojeras profundas, ropa desgastada. «Mamá», dijo con voz quebrada. Me puse de pie instintivamente. Mi nieto corrió hacia su padre. «Papi». Emilio lo abrazó con lágrimas en los ojos. Luego me miró. «¿Podemos hablar?». Miré a Karina, que había llegado corriendo. Ella asintió. «Yo cuido al niño». Emilio y yo caminamos hacia una banca alejada. «Mamá, sé que no merezco tu tiempo. Sé que lo arruiné todo. Pero necesito que sepas algo». Esperé en silencio. He estado en terapia. Un servicio gratuito de la comunidad. El terapeuta me ayudó a ver cosas que nunca quise admitir. Fui un hijo abusivo. Te exploté durante 30 años. Te di migajas de afecto mientras tomaba todo de ti. Te humillé. Te abandoné. Y lo peor es que siempre justifiqué mi comportamiento culpándote por no ser la madre que yo quería en lugar de valorar la madre que tenía. Sus palabras sonaban diferentes. Más profundas. Más genuinas. El terapeuta me preguntó cuándo fue la última vez que hice algo por ti sin esperar nada a cambio. No pude recordar ni una sola vez. Ni una, mamá. En 30 años. Siempre fue yo tomando y tú dando. Eso no es amor. Eso es parasitismo. Yo fui un parásito en tu vida. Escuché con el corazón apretado. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Emilio? Porque finalmente entiendo. Tosé fondo. Vivo en un cuarto parecido al que tú viviste durante años. Trabajo 12 horas diarias por casi nada.
como arroz y frijoles porque no alcanza para más. Y cada día pienso, así vivió mi madre durante décadas mientras yo disfrutaba lujos. Así se sintió mientras yo la despreciaba. Mamá, finalmente entiendo tu sacrificio. Y me destroza saber que llegué a entenderlo demasiado tarde. ¿Qué quieres de mí, Emilio?, pregunté directamente. Él negó con la cabeza. Nada. Absolutamente nada. No vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que arregles mi vida. Vine a decirte que lo siento. Que tenías razón en todo. Que merecías mucho mejor. Y que si algún día, en muchos años tal vez, puedes perdonarme, voy a pasarme el resto de mi vida demostrándote que cambié. Pero si nunca me perdonas, también lo entiendo. Lo acepto. Es lo que merezco. Lo miré a los ojos. Vi algo diferente. Humildad real. Dolor genuino. Comprensión tardía pero auténtica. Emilio, no puedo prometerte perdón. No hoy. Tal vez no por años. Demasiado dolor, demasiadas heridas. Pero puedo decirte esto. Me alegra que finalmente estés aprendiendo. Que tocar fondo te esté enseñando empatía. Eso es un inicio. Emilio asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, mamá. Gracias por escucharme al menos. No merecía ni eso. Se levantó para irse. Emilio, espera. Se detuvo. Voy a seguir viendo a tu hijo. Él es inocente en todo esto. Merece tener una abuela. Pero tú y yo necesitamos tiempo. Mucho tiempo. Si realmente cambiaste, lo veré en tus acciones, no en tus palabras. Él asintió. Entiendo. Y mamá, una cosa más. Estoy orgulloso de ti. Vi tu foto en la oficina de Álvaro. Te ves feliz. Radiante. Mereces esa felicidad. Siempre la mereciste. Se alejó con los hombros caídos. Regresé donde estaba mi nieto jugando. Karina me miró con ojos interrogantes. ¿Cómo estuvo? Suspiré. Diferente. Emilio está diferente. No sé si es permanente o temporal. El tiempo lo dirá. Karina asintió. Para lo que vale, yo también lo veo cambiado. Más humilde. Más consciente. La vida lo golpeó duro. Me senté en el pasto junto a mi nieto. Abuela, ¿estás triste?, me preguntó con preocupación. Lo abracé. No, mi amor. Estoy procesando. Pero contigo aquí, es imposible estar triste. Los meses siguientes fueron de sanación gradual. Seguí viendo a mi nieto cada semana. Mi trabajo en la firma de Álvaro floreció. Me ascendieron a gerente senior con salario de $3,000 mensuales más comisiones. Compré muebles mejores para mi departamento. Empecé clases de pintura los domingos, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Patricia entró en remisión completa. Los doctores hablaban de curación. Ella planeaba mudarse de regreso a mi ciudad. Quiero estar cerca de ti, hermana. Perdimos demasiados años separadas. Emilio mantuvo distancia respetuosa. Ocasionalmente me enviaba mensajes cortos. Espero que estés bien, mamá. Nada más. No pedía nada. No esperaba respuesta. Solo pequeños recordatorios de que pensaba en mí. Karina me contaba que él trabajaba arduamente, asistía a terapia religiosamente y estaba reconstruyendo su vida ladrillo por ladrillo. Consiguió un trabajo mejor. Nada glamoroso, pero honesto. Está ahorrando para pagar deudas. Ya no es el hombre arrogante que conociste. 6 meses después de nuestra conversación en el parque, Emilio pidió verme nuevamente. Esta vez en mi departamento. Abrí la puerta y casi no lo reconocí. Se había dejado crecer la barba limpia, usaba ropa sencilla pero digna, y sus ojos ya no mostraban desesperación sino determinación tranquila. Mamá, gracias por recibirme. Lo invité a pasar. Preparé café. Nos sentamos en mi pequeña sala. ¿Te ves bien, Emilio? Él sonrió levemente. Estoy mejor. No bien aún, pero mejor. Conseguí trabajo como supervisor en una empresa de logística. Pagan decente. Nada comparado con lo que tenía, pero suficiente para vivir dignamente.
Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Emilio sacó un sobre de su mochila. Vine a darte esto. Abrí el sobre. Había $1000 en efectivo. Emilio, ¿qué es esto? Él se inclinó hacia adelante. Es el primer pago de mi deuda contigo. Calculé todo lo que me diste durante 30 años. Vendida de tu casa, enganche de la mía, la cuna, préstamos que nunca devolví, años de cuidar a mi hijo gratis. Todo sumado, con intereses ajustados por inflación, te debo aproximadamente $230,000. Me quedé helada. Emilio, yo nunca pedí que me pagaras. Él levantó la mano. Lo sé, pero yo necesito hacerlo. No puedo sanar sin restituir aunque sea una fracción de lo que tomé. Voy a darte $1000 mensuales hasta saldar esa deuda. Me tomará años. Tal vez más de una década. Pero lo haré. No es negociable. No es para comprar tu perdón. Es para recuperar mi dignidad. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Emilio, eso va a dejarte con muy poco dinero para vivir. Él asintió. Lo sé. Viviré ajustado. Como tú viviste durante 30 años por mi culpa. Es justo. Es necesario. Mamá, necesito que aceptes esto. Por favor. Tomé el sobre con manos temblorosas. Está bien. Lo acepto. Pero con una condición. Quiero que uses parte de ese dinero para seguir en terapia. Necesitas sanar, no solo pagar. Él sonrió con lágrimas. Trato hecho. Emilio visitaba una vez al mes después de eso. Nunca se quedaba mucho tiempo. Traía el sobre con $1000, tomábamos café, platicábamos superficialmente. Yo ponía ese dinero en una cuenta separada. No lo tocaba. Una parte de mí pensaba en dárselo de regreso algún día, cuando realmente hubiera sanado. Pero otra parte entendía que él necesitaba este proceso. Necesitaba sentir el peso de la responsabilidad. Un año después de todo comenzar, organicé una pequeña cena en mi departamento. Invité a Patricia, que ya vivía en la ciudad, a Álvaro y su esposa, a Karina y mi nieto. Emilio preguntó si podía venir. Dudé, pero finalmente acepté. Esa noche, sentados alrededor de mi mesa sencilla, comiendo la comida que preparé con amor, sentí algo que no había sentido en décadas: paz familiar real. Mi nieto jugaba con sus juguetes en la alfombra. Patricia y la esposa de Álvaro platicaban animadamente. Álvaro me guiñó el ojo orgulloso. Karina ayudaba a lavar platos. Y Emilio, mi hijo, me miraba desde el otro lado de la mesa con ojos llenos de gratitud y respeto genuinos. Mamá, esto es hermoso. Tu hogar es hermoso. Tú eres hermosa. Esta vez, sus palabras no buscaban nada. Solo expresaban verdad. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi sillón con una taza de té. Miré alrededor de mi departamento. Los muebles que compré con mi propio dinero. Las cortinas que elegí porque me gustaron. Las pinturas en las paredes que creé en mis clases de arte. Este espacio era completamente mío. Nadie me lo regaló. Nadie me lo quitaría. Lo construí con mi esfuerzo, mi valor, mi dignidad recuperada. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel mensaje horrible en el aeropuerto hasta este momento de paz. Había sido doloroso, aterrador, liberador, necesario. Perdí a mi hijo durante un tiempo, pero me encontré a mí misma. Y lentamente, muy lentamente, estaba recuperando a mi hijo también. Pero esta vez en términos diferentes. Con respeto mutuo. Con límites saludables. Con amor real, no dependencia tóxica. Patricia tenía razón desde el principio. A veces la mejor forma de amar a alguien es soltarlo. Dejar que caiga. Dejar que aprenda. Yo sostuve a Emilio durante 30 años y él nunca aprendió a pararse solo. Tuve que soltarlo para que finalmente creciera. Y al soltarlo, también me liberé. Me di permiso de vivir para mí. De valorarme. De exigir el respeto que siempre merecí. Ahora, a mis 62 años, finalmente entendía algo fundamental. El amor verdadero no se mide en sacrificios. Se mide en respeto mutuo, en valoración genuina, en reciprocidad. Yo di amor incondicional durante 30 años.
Pero amor incondicional no significa aceptar abuso incondicional. Significa amar sin condiciones, pero con límites saludables, con dignidad propia intacta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Emilio. Gracias por la cena, mamá. Gracias por darme otra oportunidad de conocerte realmente. Buenas noches. Sonreí. Respondí. Buenas noches, hijo. Te quiero. 3 palabras que había dicho millones de veces en mi vida. Pero esta vez, al decirlas, no sentía desesperación por ser correspondida. Las decía desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Miré mi reflejo en la ventana oscura. Vi a una mujer diferente de la que era un año atrás. Más fuerte, más segura, más completa. Las arrugas en mi rostro contaban historias de sacrificio, sí, pero ahora también contaban historias de renacimiento, de valentía, de amor propio descubierto tardíamente pero con fuerza imparable. Y entendí la lección más importante de toda esta experiencia. A veces, la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. Es construirte a ti mismo tan fuerte que su desprecio anterior se vuelve irrelevante. Es vivir tan bien que su ausencia se convierte en su pérdida, no la tuya. Es pararte tan firme en tu valor que nadie vuelva a hacerte sentir invisible jamás. Emilio me había llamado perdedora en su mensaje cruel. Pero mientras miraba mi vida ahora, trabajo digno, hogar propio, ahorros creciendo, familia sanando, salud recuperada, paz mental floreciendo, supe con certeza absoluta. La única perdedora había sido la mujer que aceptó migajas durante 30 años. Esa mujer murió en un aeropuerto extranjero. La que renació en su lugar era ganadora. Ganadora de su propia vida, de su dignidad, de su futuro. Y esa, al final, era la victoria más dulce de todas. A veces, la mejor venganza es parar de salvar a quien nunca vio tus manos cansadas sosteniendo su mundo entero.